Hola Iglesia, bendiciones a cada uno de los que están conectados, al igual que cada uno de los que verán esta transmisión, este devocional, mucho después. Te voy a invitar a que podamos orar en este tiempo para que sea el Señor ayudándonos a poder aprender y poder meditar en su palabra. Padre, te damos gracias porque por ti estamos aquí, porque tú eres quien nos ayuda y quien nos enseña. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Señor, en esta noche, Señor, y pedimos tu sabiduría para que podamos aprender a atender a tu palabra, Señor. Que seas tú alumbrando nuestro entendimiento, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Iglesia, Dios te bendiga, y vamos a tomar este tiempo para leer 2 Corintios capítulo 8, y como subtítulo de este capítulo dice, la ofrenda para los santos. Quiero leer el capítulo completo, y bueno, no completo, sino hasta ciertos versículos y empezar a dar algunos puntos acerca de ellos. Dice el versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia, a la cual está citando aquí Pablo, era una iglesia que estaba al norte de Grecia. Y de hecho, en el sur de este lugar era llamado Acaya, y era la ciudad de Corinto. Es decir, entonces la iglesia de Macedonia estaba, o los hermanos que vivían en este lugar de Macedonia, estaban al norte, y la iglesia de Corinto estaba al sur. Entonces, Pablo aquí está haciendo referencia a esta iglesia, la cual dice que era una iglesia que, a pesar de estar en una grande prueba de tribulación, a pesar de eso, abundaron en gozo, dice, en medio de su profunda pobreza. Entonces, punto número uno que quisiera yo destacar acerca de esta iglesia es que esta iglesia fue generosa, aún en medio de su profunda pobreza. Fue generosa en medio de su tribulación, porque ellos dieron generosamente en su forma de ofrendar, pero también abundaron en gozo y en generosidad, aún en medio de esta tribulación la cual ellos estaban padeciendo. Leyendo un poco acerca de la historia de esta iglesia y cómo estaba viviendo en este tiempo, el cual Pablo estaba mencionando, se dice que esta iglesia estaba padeciendo pobreza económica, ya que el Imperio Romano había saqueado casi toda la ciudad. Por lo tanto, muchos de los hermanos se veían, pues sí, en cierta pobreza, y sí era crítico la forma en la que ellos estaban viviendo, pero dice Pablo, y es algo sorprendente, dice que en medio de todo esto, ellos decidieron abundar en su generosidad. Y creo que esto podemos aprender algo, hermanos, que esta iglesia, a pesar de su tribulación, ellos decidieron dar con gozo, ellos decidieron tener gozo en medio de esto. El versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y nosotros leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo del 1 en adelante, cuando se nos habla de la viuda, esta viuda que estaba en esta sinagoga y estaban ofrendando, y cómo Jesús les hace esta enseñanza a sus discípulos, y les dice, ¿quién dio más acerca de los que estaban ahí ofrendando? Y Pablo dice, pues esta viuda que dio todo lo que tenía. O sea, los demás dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces Pablo aquí está haciendo lo mismo, está comparando lo mismo, de que esta iglesia
Lo dio con sus fuerzas, conforme a sus fuerzas, conforme a sus posibilidades. No se está refiriendo a la gran cantidad de dinero, se está refiriendo que aún lo poco que ellos pudieran tener, ellos lo dieron, pero dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Esta iglesia le pedía a Pablo con ruegos, dice, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos de Jerusalén. Esto lo podemos leer en Romanos 15, versículo 26, que la iglesia de Jerusalén también estaba padeciendo escasez económica. Entonces Pablo reúne ofrendas de las iglesias que estaban establecidas por ellos, las iglesias que ellos habían discipulado, para dar ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta iglesia de Macedonia fue una de ellas, de las que dieron ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y dice que ellos le rogaban a Pablo, aun que ellos tal vez no tenían la gran cantidad de dinero, no tenían quizá la gran solvencia para poder aportar, pero dice que ellos le rogaban, por lo poco que tenían, ellos le rogaban a Pablo, decir, Pablo, toma lo que tenemos, tómalo, y que sea de bendición para la iglesia de Jerusalén. Dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y algo que yo quisiera destacar en este tiempo es que esta iglesia nos enseña un modelo de cómo dar y cómo poder ofrendar al Señor. Dice primeramente que se dieron al Señor. La iglesia de Macedonia había entendido que el Señor lo era todo para ellos, que era su fuente de vida y su providencia venía del Señor. Por lo tanto, ellos esperaban en Él. Y una vez que ellos entendieron que y su corazón estaba establecido en quién era Él para ellos, pudieron despojarse de lo que tenían. Dice, y no como nosotros lo hubiéramos esperado, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Y esto es impresionante porque creo que cuando tú y yo entendemos quién es el Señor y la causa de su reino en esta tierra, nosotros podemos despojarnos de nuestros, quizá de nuestra dinero, de nuestra solvencia económica, podemos aportar al reino de Dios. Entendemos que lo que nosotros hacemos, estamos aportando, estamos ofrendando con un propósito. No estamos simplemente dando por dar, sino que nosotros entendemos que todo lo que hacemos es para el Señor, no para otra cosa, no para alguien más, es para su reino y para Él. Cuando nosotros decidimos despojarnos de nosotros mismos y entregarnos al Señor, para nosotros se nos hará mucho más fácil el poder dar al Señor. Y no se trata no se trata aquí de cantidades de dinero, no se trata aquí de cantidad, se trata de tener un corazón entendido que debe ser entregado al Señor primeramente y después debe ser entregarse para el reino de Dios y para ayudar a su prójimo. Dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Si bien estaba leyendo un poco acerca de algunos comentarios y dicen que Tito fue el encargado de llevar esta carta a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo les exhorta a través de Tito, para que así como comenzó la obra, Pablo ya había enviado una carta anteriormente. Igual se dice, se comenta de que la iglesia ya se la había exhortado y se la había animado a participar de la ofrenda para Jerusalén, pero dice, así como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y algo muy importante aquí es que Pablo se está refiriendo al hecho de dar, de ofrendar, como una obra de gracia. Si nosotros leemos aquí el contexto,
Pablo se está refiriendo a este hecho de ofrendar como una obra de gracia. Dice el 7, por tanto, como en todo abundáis. Ahora, estaba leyendo también un poco acerca de esto y algunos comentan de que probablemente Pablo estaba siendo un poco sarcástico. Eh, eh, Quizá no en esa forma sarcástica, pero sí como en este sentido de hacerle saber a la iglesia de Corinto que ellos se jactaban mucho de que tenían dones, de que tenían profecía, de que tenían muchas cosas, pero Pablo les dice, bueno, por tanto, dice, como en todo abundan, o sea, yo sé que en todo abundan ustedes, los de Corinto, dice, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia, es decir, abunden también en esta obra, en el acto de dar. O sea, ya sé que vemos que tienen todo esto y son buenas cosas, ya sabemos que tienen dones, ya sabemos que tienen todo, tienen fe, tienen ciencia, tienen solicitud, pero tienen amor para con nosotros, refiriéndose a Pablo, pero dice también abunden en dar, también abunden en apoyar a la iglesia de Jerusalén. El versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cuando se está refiriendo a la gracia, se está refiriendo al hecho que Cristo se dio por nosotros. Dice que por amor a vosotros, por amor a nosotros, por amor a ustedes, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Pablo se está refiriendo a que Cristo se despojó de, de, de su gloria para venir a tomar cuerpo de hombre y caminar entre nosotros. El hecho de que Cristo es Dios, de que Jesús es Dios, de que Él es eterno, nos hace ver que Él es Dios, Él es digno, Él es divino, pero dice que Él nos mostró el ejemplo en esta gracia, en esta forma de dar. Él se dio a sí mismo por nosotros. Dice el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Aquí Pablo les está haciendo otra vez este recordatorio de que ellos ya habían propuesto a ofrendar para la iglesia, pero el hecho de que hayan propuesto solamente no significa de que lo hayan hecho. Eh, no va a pasar nada si nosotros simplemente nos proponemos en hacer cosas y no tomamos acciones para hacerlas. Si nosotros decimos, bueno, vamos a ofrendar, pero si nosotros no lo hacemos, simplemente no podría pasar algo. Es como decir lo que el ejemplo que nos da en el libro de Santiago, que si nosotros vemos a aquel que no tiene, no, perdón, creo que es en el libro de Juan, es en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3 del 15 en adelante creo, que dice que si nosotros vemos a nuestro hermano padecer, quizá no tiene abrigo, quizá no tiene vestido, padecer hambre, y simplemente le decimos Dios te bendiga, pues no va a pasar nada en su vida. Pero si nosotros decimos, bueno, nos vamos a despojar quizá de nuestros bienes materiales para poder apoyar a este hombre, a este hermano, pues obviamente eso demuestra el amor entre nosotros. Y es lo que Pablo les está haciendo saber. Por lo tanto, dice el 11, ahora pues llevad también a cabo de hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez.
Pablo aquí se está refiriendo al hecho de no simplemente de dar por dar, sino que hay, hay un propósito en esto que Pablo les está animando a hacer. O sea, ellos fueron a enfrentar para la iglesia de Jerusalén. Por eso Pablo les dice, para que haya en otros regula, o sea, esta abundancia por parte de ellos a la iglesia de Jerusalén, para que ellos pudieran pues tener y ser bendecidos por parte de la iglesia de Corinto. Y en su tiempo, cuando ellos quizá pudieran necesitar el apoyo de otras congregaciones, pues obviamente iba a haber también este apoyo. Entonces, es importante entender este punto que nosotros, el Señor nos llama a poder ayudarnos unos a otros y entender que es un acto de gracia el hecho de ofrendar. Dice el versículo 13, perdón, el 14, sino que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo tampoco se está refiriendo aquí a un eh, pensamiento socialista de decir, bueno, es que todos debemos tener lo mismo. No, Pablo se está refiriendo al acto de apoyarse mutuamente, de que si ves, de que si veían a alguien padecer hambre, padecer ese abrigo que ya no lo tenía, pudieran apoyarlo y que ese apoyo viniera de la iglesia de Corinto. Dice el 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues en la verdad recibió exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y era mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo hace una recomendación acerca de todo esto que ellos están haciendo, que es eh, esta recoger, esta recolecta de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Entonces, hermanos, a lo mejor es un capítulo muy corto, pero creo que nos deja una enseñanza muy importante en el acto de dar. Pablo lo llama como un acto de gracia, el hecho de dar. Y es muy interesante lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia de Corinto. Y creo que la iglesia de Macedonia nos deja un ejemplo mucho más importante para nuestra vida, que es que a pesar de que ellos estaban en su tribulación, porque cuántas veces nosotros podríamos decir, bueno, es que tal vez no tengo mucho para ofrendar, pero creo que aquí el ejemplo de la iglesia de Macedonia es que nos enseña que a pesar de que ellos también vivían en una escasez, no tenían mucho que dar eh, financieramente, ellos decidieron despojarse para dar a la iglesia de Jerusalén. Y otro punto es que nos enseña es que ellos primeramente se habían entregado al Señor y después se entregaron a la causa de dar a la causa que Pablo estaba llevando en su momento. Creo que es algo que nos enseña cuando nosotros entendemos quién es el Señor, cuando nosotros entendemos que de Él y para Él son todas las cosas,
Nuestros ojos ya no estarán puestos en esta tierra, sino estarán puestos en el reino de los cielos. Por lo tanto, todo lo que hagamos será para glorificarle a Él y para dar avance a su reino en esta tierra. Y que podamos entender esto, hermanos. Creo que hemos sido enseñados y se nos ha modelado mucho en la congregación el hecho de dar y de ayudarnos unos a otros cuando hemos visto situaciones con diferentes hermanos. Creo que eso nos ha enseñado demasiado y creo que es algo que quisiera yo dejarte en esta noche, que sea el Señor guiándonos para poder vivir como esta iglesia de Macedonia, que a pesar de no tener nada, ellos decidieron dar su vida al Señor, pero también decidieron darse para su prójimo y para la iglesia, más que nada para la iglesia de Jerusalén en su tiempo. Entonces, quiero dejarte con esto y quiero que oremos que sea el Señor ayudándonos a poder poner en práctica su palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas y tú nos enseñas. Padre, ayúdanos a poner en práctica esto que hemos aprendido. Como la iglesia de Macedonia, Señor, que fue una iglesia que, a pesar de no tener, a pesar de vivir una carencia en su tiempo, Señor, a pesar de haber sido saqueados por el gobierno en ese momento, ellos decidieron aportar y decidieron entregarse a ti completamente, Señor, y darse por, por ayudar a su prójimo, por ayudar a la iglesia de Jerusalén. Padre, te pido que tú nos ayudes como iglesia, como comunidad, Señor, como hermanos en Cristo, a poder, Señor, ayudarnos mutuamente, a poder, Señor, mirarnos como tú nos ves a nosotros, a poder mirarnos como hermanos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Una excelente noche y bendiciones.